Hola, bienvenidos a otro programa de Sin Miedo. En esta ocasión queremos invitarlos a escuchar, a ver, a reflexionar junto al padre Luis Montes. Él está realizando una misión en Irak, ha estado muy poquititos días aquí en San Rafael y tuvo la atención de recibirnos y contestar a nuestras preguntas. En una preciosa mañana en San Rafael estamos entrevistando al padre Luis Montes, un misionero muy conocido por nuestros lectores, por los mendocinos, por el país y en muchos lugares también. ¿Cómo está, padre? Buen día. Muy bien, ¿cómo le va a usted? Bueno, el padre Luis Montes se ha conocido en las últimas semanas, más conocido, porque está realizando una misión muy importante en Irak, ¿verdad? Sí, en la capital, en Bagdad. Bueno, empecemos por presentarlo. ¿Cuántos años tiene, padre? Tengo 44 años. ¿Y dónde nació? Nací en Darregueira, provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. ¿Dónde estudió para ser sacerdote? Todo el seminario lo hice aquí en San Rafael, acá a 2 pasos, ¿no? En el Chañaral. Hice el noviciado primero en la Nora Chica, pasando cuadro nacional. En esa época estaba ahí el noviciado. Después hice los años de filosofía aquí en el seminario del Chañaral y después pasé los coroneles al monasterio. Y me fui de San Rafael en el año 96, después de mi ordenación sacerdotal. ¿Con cuántos años ingresó al Entré con noviciado? 18 años y me fui con 26. ¿Y cuando se fue de aquí de San Rafael, para dónde? En el Instituto del Verbo Encarnado. Sí, Instituto del Verbo Encarnado. Mi primer destino fue Ortaz. Ortaz es un pequeño pueblo que tiene un valle muy hermoso, pegado a Belén, en Tierra Santa, donde nació nuestro Señor Jesucristo. En Ortaz hay un santuario dedicado a la Virgen María llamado Nuestra Señora del Huerto, porque es en Ortaz donde se supone que Salomón escribió el libro Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento, y allí se utiliza la expresión huerto cerrado y la iglesia lo aplica a la Virgen. Allí a fines del 1800 un obispo uruguayo con donaciones conseguidas de Argentina y Uruguay construyó ese santuario dedicado a la Virgen y estuve allí en ese lugar 6 años y medio. ¿Cómo está compuesta su familia? Nosotros somos 7 hermanos, uno ya falleció, 3 somos sacerdotes y bueno, mi papá falleció hace 8 años y hace poquito mi mamá, siendo viuda, entró en el convento de las hermanas, así que ahora es religiosa. Está bien. ¿Y sus otros hermanos dónde están? ¿Son mayores o menores que usted? No, yo soy casi el último. Mi hermano Miguel está casado y está en Córdoba, mi hermano Daniel está casado y está en Rosario. Juan Pablo es, digamos, laico consagrado prácticamente y está en Egipto. Y después Enrique va a viajar a Egipto como sacerdote y José vive en Ucrania como sacerdote también. ¿Ellos también estudiaron aquí en San Rafael? Sí. Los 3 sacerdotes estudiamos en este seminario, hicimos todos nuestros estudios aquí, somos los 3 pertenecientes al Instituto del Verbo Encarnado. ¿Cómo fue que llegó a Irak? ¿Y cuándo? Sí, yo estaba en Medio Oriente desde el 96, ya son casi 20 años. La última misión que tuve en Medio Oriente después de Tierra Santa y Jordania fue Egipto. Allí estuve 7 años, fui el superior provincial de la región esa para nuestro instituto. Terminado mi mandato, me preguntaron concretamente si quería ir a Irak. Ellos sabían el cariño que yo tenía a Irak, el amor que siempre tuve esa fundación que pude concretar como provincial. Entonces me preguntaron y sí, yo encantado, si me hubiesen dejado elegir entre todos los lugares del mundo, yo elegí Irak, así que para mí fue justo. Así que en el año 2010, eso fue en diciembre, muy poquito después del gran atentado que hubo a la iglesia Nuestra Señora de la Salvación, en el cual murieron como 50 cristianos que estaban participando de la misa, y que marcó mucho a la ciudad de Bagdad, porque desde ese día se incrementó el éxodo de cristianos huyendo del país. Bueno, poquito tiempo después de ese atentado es que yo llegué a la capital y estoy allí con el padre Jorge Cortés, que él es de San Luis. Estamos allí juntos ya desde hace casi 4 años.
¿Qué idiomas habla, padre? Bueno, el idioma que hemos estudiado allá es el árabe. Cuando uno llega a Medio Oriente tiene que estudiar la lengua árabe de arranque por 2 años seguidos. Es un estudio totalmente dedicado a la lengua. Son 2 años absolutamente intensivos, 5 horas de clase cada mañana, 3 horas de clase, 3 horas de estudio personal cada tarde. 8 horas por día, 5 días a la semana durante 2 años. Eso es fundamental para aprender el árabe clásico, que es muy difícil. Después, cuando uno sabe el árabe clásico, que es el árabe que se escribe, el árabe que se usa en los medios de comunicación, la liturgia, la misa, la Biblia, ahí recién uno empieza a aprender los árabes que habla la gente en la calle, ¿no? Y que varía, ¿no? En Tierra Santa aprendí uno distinto cuando viajé a Egipto y aprendí otro distinto cuando viajé a Irak. Por eso cambia, es como si fuese español, portugués, italiano, digamos, ¿no? Y el árabe clásico es como si fuese el latín, ¿no? Como si fuese la madre de todos ellos. Esto hace que sea un desafío realmente porque es muy difícil y hay que estudiar mucho tiempo, ¿no? Bueno, aparte de eso aprendí otras lenguas como inglés, italiano, simplemente por estar en contacto con gente de distintos lugares y uno obligado tiene que empezar a manejarse con otras lenguas, claro. Hay muchos misioneros, hay muchos extranjeros, entonces las conversaciones nuestras ya muchas veces son pasar de un idioma al otro casi sin darse cuenta. Sin percatarse. Sí. Está bien. Padre, ¿qué es misionar en Irak? Misionar en Irak es una cosa maravillosa porque en el corazón del hombre siempre se da una lucha entre el bien y el mal. Dios quiere llevarnos así y darnos la vida eterna, y el diablo, enemigo de Dios, quiere apartarnos de Dios. Entonces en el corazón del hombre uno descubre que puede elegir el bien o el mal. Y es realmente una batalla, ¿no? Y es algo que ocurre siempre en nuestros corazones, por lo cual nosotros todo el tiempo tenemos que estar pensando en hacer mejor las cosas. Y en un país como Irak, en el que está el terrorismo y un terrorismo tan satánico, esto queda más patente. Ahí se ve a lo que llega el hombre que se aparta de Dios. Estamos viendo cosas que son absolutamente terribles, ¿no? Han enterrado gente viva, por ejemplo, para hacerla sufrir, para matarla sufriendo. Han decapitado un montón de gente, incluso niños, ¿no? Niños de 10 años, ¿no? Y sus cabezas son dejadas en las plazas para que todo el mundo sepa esto es lo que le ocurre a los que son enemigos, claro, del Estado Islámico. Estamos viendo la persecución, la tortura, estamos viendo la gente que ha tenido que dejar sus casas, gente que ya no tiene nada, gente que ha perdido todo el trabajo de una vida. Y esa es la obra del mal en nuestros corazones, ¿no? Es la obra del mal que destruye al hombre. Pero por otra parte está la fuerza que Dios da a sus hijos, ¿no? Y tenemos así casos de heroísmo, gente que da su vida por Cristo, gente que da su vida por sus hermanos. Y esto hace que sea realmente, a la vez de un espectáculo muy triste, ¿sí? Algo muy edificante. Nosotros estamos aprendiendo de los cristianos de Medio Oriente, estamos aprendiendo de los cristianos iraquíes, ¿no? Dios triunfa en sus santos y Dios hace que sus hijos den un testimonio que es irrefutable, ¿no? En el futuro, el Estado Islámico va a desaparecer. Así como desapareció Nerón, así como desaparecieron los emperadores que persiguieron a la iglesia, ellos se mueren y la cosa acaba. Pero los santos vivirán para siempre. Y así como nosotros hablamos ahora de los santos perseguidos en los primeros siglos, así se va a hablar de los santos iraquíes en el futuro. Porque ellos dieron su vida, ellos eran inocentes, ellos estuvieron presentes ante la persecución, les ordenaron mentir, les ordenaron alejarse de Dios y ellos dijeron no, y por eso los mataron. Y por eso es que ellos son los que triunfan, ellos son los que cambian la historia, ¿no? O sea, ¿quién se acuerda, aparte de Nerón, que es un poquito más famoso, los nombres de los demás emperadores? Y sin embargo uno escucha felicidad perpetua, los santos que han muerto ante sus manos y son famosos, son recordados, digamos. Y eso es lo que va a pasar en Irak en el futuro. Padre, lo invitamos a hacer una pausa nada más. Es tan interesante esta conversación, ¿no? Y después volvemos.